Nosotros en esta tarde. Amén. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí en la casa del Señor y ojalá no sea la primera ni la última vez que ustedes vengan. El Señor está gozoso con cada uno de ustedes porque cuando un corazón está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, hay fiesta en los cielos. Amén. Cuando una persona se arrepiente de corazón por todos los pecados que ha hecho en el pasado, hay gozo en el cielo. Nosotros nos gozamos cada día cuando llevamos la palabra, cuando le hablamos a las personas de la palabra de Dios, cuando aceptan la palabra de Dios en su corazón. Estamos nosotros viendo el libro de Hechos y se ha estado poniendo cada día que pasamos nosotros más interesante. Es bueno que nosotros no faltemos a ningún servicio para poder saber de la palabra de Dios. A veces se nos hace tedioso a nosotros leer la Biblia en nuestro hogar, pero vengan ustedes acá a informarse un poquito más. Nosotros vamos libro por libro, capítulo por capítulo, ¿sí? Porque a veces entendemos que a veces salimos cansados del trabajo, a veces entendemos que las situaciones de la vida cotidiana que muchas veces nos atrae a nosotros, nos aparta un poquito del camino de Dios. Es por eso que debemos de esforzarnos. Dios mismo le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, que no se aparten de ti la palabra, ¿sí? La ley de ti. Y es la palabra que nosotros estamos leyendo todos los días. Amén. Hay que abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Pueden sentarse. En el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 36 al verso 47. Los hermanos ya nos han estado hablando desde el verso 1 al verso 35. Ayer fue algo muy interesante que nuestro hermano José Luis, que trajo la palabra, nos comentó. Y en verdad que cada vez se pone más interesante, porque estamos hablando nosotros de algo muy importante, ¿sí? De cuando llegó el día del Pentecostés. Todos estaban unánimes. Dios quiere que tú estés unánime ante Él. Dios quiere que tú seas unánime con tu familia, porque muchas veces ni en la misma familia nosotros somos unánimes. Dios lo que quiere es limpiarnos, lavarnos constantemente, quitarnos toda atadura que nos tiene a nosotros aquí en este mundo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere abrir tu corazón, tu mente, para que haya un cambio en tu persona. Ahora sí podríamos ponernos de pie en reverencia del Señor y vamos a leer del 36 al 47. Vamos a leer un verso yo y un verso ustedes y nos unimos en el último verso, que es el 47. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron una gente a 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Que se oiga tu voz y no la mía, Señor Padre. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, Cristo Jesús, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no podemos entender realmente lo que tú nos quieres decir. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el imperio por toda la eternidad. Ven, Señor. Quédate con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que nos visitan, a todas aquellas personas que no han podido venir, Señor, porque solamente tú y ellos saben cuál es el motivo. Bendícelos, Padre glorioso. Llévalos, Señor, hasta ese lugar santísimo, ante tu presencia, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Jesús, amén. Puede sentarse. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. La palabra ciertísimamente es algo que uno no puede dudarlo en ningún momento. Tan es así ciertísimamente, hermanos, que Cristo murió por ti y por mí, por todos nuestros pecados. Tan ciertísimamente es. Pedro le dice aquí a los judíos que sepa pues que ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro Señor fue crucificado una sola vez. Pero ahora que tú y yo sabemos la palabra, ¿cuántas veces has crucificado al Señor? ¿Somos desobedientes a Él? ¿Cuántas veces hemos crucificado nosotros a Dios? Él sufrió una vez por nosotros. Él nos limpió creyendo en Él. Si tú crees en su palabra, ¿por qué somos desobedientes a las ordenanzas de Dios? El mensaje de Pedro se centraba en este momento, no en el Espíritu Santo, sino en Jesús. Que Él había muerto, había sido crucificado, ¿sí?, por los judíos. Ellos lo entregaron para sucumbir una muerte y resucitar al tercer día. Por eso dice, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿En quién más nosotros podemos ir? A nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento pentecostal que nos habla este capítulo llevaba en sí la intención de dar un testimonio poderoso de Jesús. Es por eso que te digo, si verdaderamente tú crees en la palabra de Dios, ¿cuál es el testimonio que tú estás llevando todos los días hacia tus semejantes? ¿Cuál es el testimonio poderoso realmente que tú tienes para presentarte con otra persona y decir, soy cristiano? ¿Cuántas veces hemos crucificado a nuestro Señor diciendo que somos cristianos, pero nuestros hechos demuestran lo contrario? Amén, aleluya. No estamos presentando un testimonio poderoso del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es el testimonio que damos? Tú y yo, con respecto a quien decimos que nos ha salvado.
verso 37 dice. Vamos a ir verso por verso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La reacción ante estas palabras proféticas fue inmediata. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tú le hablas a una persona, la respuesta es inmediata de aquella persona a quien tú le estás hablando la palabra de Dios. Pone atención, se centra en lo que tú le estás hablando, se centra en lo que tú le estás predicando. Si tú le estás llamando a salvación, arrepentimiento, a la restauración, la regeneración, te escucha, porque estás dando testimonio de nuestro Señor. Es por eso que ellos se compungieron, dice la palabra. Ellos se arrepintieron, pero fue de corazón. O sea, fue perforado su corazón. Si tú no te has arrepentido, si tú sigues viviendo como mundano, Dios no ha perforado todavía tu corazón y quiere que tú lo dejes entrar a Él. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos ha dado todas las cosas, pero nosotros, ¿qué le hemos dado al Señor? No le queremos dar ni nuestro tiempo, no le queremos dar ni siquiera un aleluya, no le queremos decir: Señor, aquí estoy, quiero ser tu instrumento, quiero ser esa parte de ti que me lleve hasta ese lugar santísimo, hasta donde yo pueda llegar, Señor. Esfuérzame todos los días porque yo quiero estar ante tu presencia. Padre, sin ti no puedo estar, Señor. Ellos ya no siguieron diciendo qué significa esto. Porque en versículos anteriores, cuando fue el derramamiento del Pentecostés y empezaron a hablar en lenguas, todo el mundo estaba con un signo de interrogación diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que sucede en cada alma cuando abre su corazón al Señor. ¿Qué está sucediendo en esas personas muchas veces cuando nosotros conocemos que fue una persona cruel, completamente cruel en la vida del mundo? Entonces la gente se empieza a preguntar: ¿y qué pasó? ¿Por qué ha cambiado? Porque creyó en la palabra de Dios. Porque creyó verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque se compungieron, dice la palabra. Fue perforado su corazón. Y ya no crucificó más a nuestro Señor. Las palabras de Pedro son inspiradas por el Espíritu Santo y se clavaron en la conciencia de las personas, porque la conciencia, quiero que sepas, que es la que nunca muere, y es la que, en dado caso, cuando nosotros estemos en presencia de Dios, es la que nos va a señalar a nosotros todo lo que nosotros hemos hecho en este mundo. ¿Por qué crees que muchas personas se suicidan? ¿Por qué crees que muchas personas se tiran a una vida mundana de desprecio? Porque no tienen la palabra de Dios y los domina la maldad de su conciencia. Dijeron ellos: ¿qué haremos? Respondieron. Y esa pregunta, cuando sea perforado efectivamente tu corazón, tendrás que decírsela al Señor. ¿Qué haré, Señor, por ti? ¿Qué puedo hacer como instrumento? Como esa vasija de barro que tú has quebrantado y que la has vuelto a hacer. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Yo no he podido ni conmigo mismo, quizás puedas decir. Pero si tú te entregas el corazón, le das el corazón al Señor, el Señor
va a poder hacer de ti un vaso de honra para su palabra. En el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, os llamare. Algunos teólogos piensan que el llamado es exclusivamente para los judíos, porque eso lo dice en Joel capítulo 2, verso 32. Pero no puede limitarse del llamado que está haciendo Pedro en este momento a los judíos solamente a ellos, porque hay que recordar que en Israel también había gentiles ahí, y que también en ese momento del derramamiento del Pentecostés había gentiles, tan es así que hablaban otras lenguas y entendían perfectamente la palabra de Dios que estaba explicando Pedro. Por lo cual, haciéndome énfasis en todo eso, en Isaías capítulo 57, verso 19, ahí nos dice que Dios habla paz al que está lejos, refiriéndose a los gentiles, y Efesios 2:17 aplica esto a la predicación del Evangelio a los gentiles. Hechos 1:8, que también lo vimos con anterioridad, sí habla también de los confines de la tierra, aunque es posible que Pedro en ese momento no haya comprendido, ¿sí? No haya comprendido lo que Jesucristo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él se vino a dar cuenta posteriormente, cuando fue a visitar la casa de Cornelio, que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué testificamos muchas veces tú y yo? ¿Que verdaderamente el Señor nos salvó? ¿Que realmente el Señor te salvó? ¿Eso es lo que tú testificas, por ejemplo? ¿O testificas lo que tú quieres que otros vean en ti nada más? Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y muchas veces nosotros no queremos humillarnos ante Dios para testificar de Él. Pero la verdad de todo es que cuando la persona cree en la salvación del Señor, no se le hace difícil hablarle a nadie de su palabra, de decirle que Dios le ama, que Dios espera en cada uno de nosotros que abremos nuestro corazón para que pueda penetrar y perforarlo y poder hacernos unas personas nuevas. Vamos al libro de Job, capítulo 16, verso 8, por favor. Muchas veces, hermanos, cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, testifica tu rostro ante las demás personas. Job capítulo 16, verso 8. ¿Sí lo tienen, hermanos? Sí, amén. Dice la palabra: tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Cuando una persona es salva, cuando una persona cree en la palabra de Dios, cree en la salvación, cree en el arrepentimiento que efectivamente el Señor le ha
le ha perdonado, en la gracia de Dios, es una persona que siempre está sonriente, que siempre está alegre, que no es una persona que tiene dificultades para convivir con otros. Gloria a Dios. 8. Ok. Por eso dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Por eso a veces vemos a los hermanos, mira el hermano, vemos en su carita que siempre está contento, está alegre, no le gusta discutir con nadie, le gusta convivir, le gusta estar, mira el hermano, es alegre, mira el hermano, a veces le dicen de cosas y no dice nada, ni siquiera abre la boca, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo llevaron al matadero y no abrió su boca. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Tú también testificas con tu rostro, con tu cara, con tus manos, con tus ojos, con tu sonrisa, con tu forma de peinar. Tú testificas absolutamente todo lo que tú tienes es de Dios. Y Dios se complace en que tú testifiques cada cabello, cada pestaña que sea de Él, siempre testificará amor ante las demás personas. Gloria a Dios. Sin testimonio, nosotros no somos nada, absolutamente nada. No pierdan Hechos capítulo 2. Sí, capítulo 2. Sin testimonio, nosotros no somos nada. Pero también dice la palabra en el 40 que debemos de exhortar a las personas. Debemos de exhortar también, ¿sí? Y eso lo podemos ver ahí mismo en Hechos capítulo 27, verso 33 y 34, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, ¿verdad? Ningún cabello de la cabeza podrá perecer. Pero, ¿por qué nosotros muchas veces exhortamos que acudamos nosotros a las células, que acudamos nosotros a la iglesia, al lugar de congregación, que acudamos a eventos, que vayamos a ver a nuestros hermanos? Simple y sencillamente para que nuestro Señor Jesucristo se glorifique en todas las personas que se reúnen en su nombre. Porque hay que recordar que donde se reúnen 2 o 3 o más en su nombre, Él está presente. Y yo creo, por la palabra de Dios, que Él está presente ante nosotros. Está presente a un lado tuyo. Está presente a un lado de tu esposa, de tu esposo. Está presente con tus hijos. Pero debemos reconocer nosotros primero que es la gloria que le damos nosotros al Señor por siempre y para siempre durante toda nuestra vida. Porque la exhortación es divina. Y cuando a una persona no se le exhorta, entonces ¿a dónde el Señor puede glorificarse? Muchas veces nosotros nos enojamos. Muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón cuando vemos al hermano que viene a nosotros a decir: hermano, ¿por qué no has asistido? Hermano, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? O algo así. Muchas veces nosotros no queremos absolutamente aceptar nada. Pero la bendición, dice la palabra de Dios, que viene en la exhortación que hace a la persona. Si nosotros no dejamos que nos exhorten, entonces nosotros tampoco estamos creyendo en la palabra de Dios.
Porque somos humanos, tú y yo. Gloria a Y Dios. tenemos errores. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. Dime, ¿en dónde dice en la palabra de Dios que tú y yo podemos tener errores? No existe. No lo hay. Por eso dice su palabra que nosotros nos iremos transformando de gloria en gloria para hasta alcanzar el varón perfecto. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Creer en la palabra, esforzarnos constantemente acudiendo a los centros de servicio, de reunión. Pero también dice la palabra que deben de ser, dice, sed salvos. ¿Te has preguntado tú si verdaderamente eres salvo? ¿De qué forma tú te puedes pensar que realmente estás dentro de la salvación del Señor? Yo quiero decirte una cosa. Nosotros estamos en guerra espiritual. Porque la salvación de cada uno de nosotros, ¿sí?, que está en juego, hay guerra espiritual por tu alma. Hay guerra espiritual. Pero mientras tú creas que eres salvo, no podrá tocarte absolutamente nada para que te puedas separar del amor de Dios, dice la palabra. Así es que siempre nosotros vamos a tener una guerra espiritual. Los que somos dentro de esa salvación, que estamos dentro de la gracia, que es el perdón de Dios, porque gracia significa perdón. Podemos ver Números capítulo 10, verso 9, por favor. Vean como nosotros muchas veces estamos en una guerra espiritual, dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, dice, contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de nuestros enemigos. ¿A quién debemos de recurrir? ¿Con quién debemos de tocar trompeta? Dice la palabra. Con Dios, con el que nos salvó, con el que derramó su vida ahí en la cruz, con el que nos libertó de todos nuestros pecados. A Él tenemos que ir, con nuestro Señor Jesucristo. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 2. Porque esta parte que me tocó es muy larga y tengo que hacerlo lo más corto posible. Dice la palabra en ese mismo capítulo 40, en ese verso 40, perdón, dice que también, dice pues, porque esta generación es perversa. ¿Tú te has dado cuenta en la generación en donde estás viviendo? Ve las perversidades que hay, ve toda la maldad que hay, ve todos los anuncios, ¿cómo se dicen? Que a veces en las caricaturas, que a veces en los programas hay, ¿cómo se llama? O sea, que te llevan al pecado. ¿Cuántas cosas nosotros no vemos? Ve si esta generación es perversa o no. Muchas veces nosotros, ¿qué le dejamos ver a nuestros hijos? Les dejamos ver pura violencia, les dejamos ver pura guerra, les dejamos escuchar música muchas veces que les ponen una mentalidad de narcotraficantes, de una mentalidad de peleoneros, de una mentalidad de infinidad de cosas que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que se vuelvan unos delincuentes, para que sean desobedientes, para que no tengan en cuenta la palabra de Dios, para que la palabra de Dios la tengan a un lado, que esa no sirve. ¿Por qué? Porque solamente a lo mejor digan, la mayoría de jóvenes dicen que solamente son para viejitos, que llega cuando llega a cierta edad, a lo mejor, y puede ser que sí acepte yo la palabra del Señor. Esta generación es perversa.
Pero nosotros cerramos nuestros ojos muchas veces porque nos deleitamos en la perversidad que nos da esta vida. Antes de aceptar yo a Jesucristo, me acuerdo cuando estaba más joven, que a veces nos peleábamos afuera y hasta les gritábamos, sí, dale, 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 pégale, pégale, nos deleitábamos. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón se va a deleitar en contiendas que haya en el mundo. Esta generación es perversa, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que todo eso se hace cotidiano en nuestras vidas y es común. Pero lo que debe de ser común en nosotros, lo desechamos, lo despreciamos, que es la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Porque dice que escudriñad las Escrituras, porque en ella os encontrarás vida. Y nosotros no queremos tener la vida de Dios. Nosotros queremos estar en un mundo perverso que nos lleve cada día más a lo que es el pecado. Los partidos de fútbol, ¿qué tiene de malo jugar fútbol? Nada. Lo malo es lo que nos anuncian. Eso es lo malo. Lo malo a veces cuando se pelea un equipo con otro equipo. Son conflictos de esta generación pecadora. Son conflictos que nosotros hemos estado arrastrando desde la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y sabes qué? Y eso nos agrada a nosotros. Muchas veces somos cristianos, decimos que somos cristianos y nos agradamos en todo ello. En toda la perversidad que hay en la generación. Vemos en internet muchas cosas, ahí puedes encontrar muchísimas cosas. Estamos viviendo una generación perversa. Estás viviendo una generación perversa. A lo mejor estás dentro de esa generación perversa y tú no quieres darte cuenta de todo ello. Dios nos dice que pongamos primero los ojos en los cielos, porque si tú pones los ojos aquí en este mundo, te haces enemigo del Señor. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de creer la persona, dice que se bautizó. La pregunta es, ¿ya están ustedes bautizados? Si no has estado bautizado, entonces no has creído en la palabra de Dios. Porque primero se cree para salvación. Porque si tú no has creído o no te has bautizado, podrás decirme que te sabes la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria, pero estás fuera del reino de Dios. No has creído que el Señor verdaderamente te ha perdonado de tus pecados. Gloria a Cristo. Qué tan importante es que nosotros nos acerquemos todos los días. Qué tan importante es que nosotros le preguntemos a nuestro pastor, a nuestro líder, hermano, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar, yo quiero esto. Celebro yo cuando se acercó nuestro hermano Oscar, de decir, yo quiero bautizarme. Y estaba en pleno hielo allá afuera. Le digo, pues si quieres, ahí está, luego, así que valga mucho, ¿no? Pues está congelado el lago, de todos modos, pues no hay problema. ¿Verdad? Bueno, esa es una broma. Pero la verdad es que cuando una persona se arrepiente, te conlleva a hacer lo que Cristo manda. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y eso nosotros lo podemos ver. ¿Sí? Dice que esta generación tan solo hay que ver, o sea, nuestro alrededor, cómo ha crecido el pecado y nosotros cómo hemos caído dentro de la ignorancia de ese pecado. No hay suficiente fe en las personas, ni en los mismos cristianos muchas veces que se dice, no hay suficiente fe, ¿sí?, a las obras de Dios. La exhortación de Pedro se convierte en el instrumento a través del cual el Espíritu Santo, ¿sí?, llevó a cabo la labor predicha por Jesús en Juan
¿sí? En el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8. Pueden verlo, por favor. Está ahí a la vueltita. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. O sea, dice la palabra, 16 verso 8, y cuando Él venga convencerá a quien, al mundo, de pecado y de justicia y de juicio. Tú ya fuiste convencido, ¿sí? Por el Espíritu Santo del pecado que tú tenías en el pasado. Tú ya has sido convencido que el Señor te perdonó. Tú ya has sido convencido que la justicia de Dios te ha alcanzado, ¿sí? Y que hay un juicio también si tú te sales de los lineamientos de Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros permanezcamos en su palabra? ¿Qué tan importante es que nosotros convivamos unos con otros? ¿Qué tan importante es que nos amemos unos a otros? Dice que en el verso 41, así que los que se recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo no hace falta que yo les diga de qué forma se bautiza un cristiano. Ustedes lo saben, que es por inmersión y que primero deben de conocer la palabra de Dios y tener el arrepentimiento genuino en su corazón. Porque nosotros no estamos jugando con el Señor. Realmente, cuando tú estás convencido, ¿sí?, que estás dentro de la gracia, o sea, dentro del perdón de Dios, no hay nada que pueda moverte. No hay nada que te pueda desviar del camino, porque tú has aceptado la gloria del Señor en tu corazón. Gloria a Dios. Dice que se añadieron en aquel día como 3,000, y eso dice como 3,000. Yo me imagino que si los hubiese contado hubiesen sido más. Hubiese sido más personas que se hubiesen realmente ahí, porque dice como 1,000. Y es un más o menos. Pero en realidad, todavía nosotros tenemos un largo camino que recorrer para llevar la palabra de Dios. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de bautizados, dice la palabra de Dios, ¿sí?, de creer en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, entonces se persevera para la gloria de Dios. ¿Por qué crees que nosotros te exhortamos siempre que vienes? A que no bajes la guardia, a que sigas asistiendo aquí a la congregación, a que sigas estando aquí con nosotros, a que tú sigas perseverando en la palabra de Dios. Por eso nosotros te exhortamos, por eso nosotros platicamos, por eso estamos constantemente contigo, porque es para darle gloria y honra al Señor. Pero nosotros debemos de estar, ¿qué?, perseverando unos con otros. Nosotros muchas veces no perseveramos ni siquiera en nuestra propia casa, en nuestro mismo vínculo familiar, en nuestro hogar. Muchas veces, hagan de cuenta como están todos contra todos, y es una barbaridad. Por eso estamos viviendo una generación perversa, porque todavía nosotros no podemos controlar lo que hay en nuestra casa, pero queremos controlar a los que están afuera. Qué desagradable es que un cristiano quiera componer las cosas de afuera cuando las cosas de adentro de su hogar están despedazadas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué testimonio estará dando ese cristiano? ¿Realmente tiene al Señor en su corazón? ¿Realmente está llevando a Jesucristo a las demás personas? ¿Qué tan importante es que nosotros estemos perseverando para la gloria de Dios, pero sin descuidar tu vínculo familiar? Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo.
que también debemos de redimir nuestro tiempo. La palabra de Dios dice, no dice que no trabajes. La palabra de Dios no dice que no convivas con tu familia. La palabra de Dios no dice que única y exclusivamente te la pases todos los días aquí. La palabra de Dios te dice que tú lleves de acuerdo, ¿sí?, a la voluntad de Dios, que estés con tu familia, que estés con tus hermanos en Cristo, que estés con todas aquellas personas que necesitan de ti y que tienes que tienes que compartir ese tiempo con todas las personas que tú tienes a tu alrededor. Dios no te quita absolutamente nada, por el contrario, te da. Si yo soy una persona desordenada, la misma palabra de Dios me dice que yo sea el ordenado. Si yo no soy ordenado en mi persona, en mi hogar, ¿cómo voy a tener yo ordenado todo lo demás? No se puede. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos de ser. Quizás tú digas, es difícil. No, no es difícil, hermano. Simple y sencillamente déjate llevar por el Espíritu de Dios, que es el que controle tu vida. Deja que te controle, deja que Él te lleve hasta ese lugar santísimo donde cada uno de nosotros queremos sentir su presencia. Quizás tú digas que yo nunca lo he sentido, pero ¿cómo lo vas a sentir si vienes indispuesto muchas veces a escuchar la palabra de Dios? Si vienes indispuesto de que a lo mejor dices, es que dejé los frijoles allá en la estufa o qué sé yo. O tengo muchos problemas con mis hijos, tengo problemas en mi vínculo matrimonial. Pero ¿cómo quieres solucionar tus problemas dentro de la carnalidad si tú no eres constante? No se puede. Dios nos dice que seamos unánimes. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos de perseverar, nosotros debemos ser constantes, nosotros debemos de estar todos los días, cada vez que se nos diga, debemos estar nosotros aquí. Salvo que nosotros ya sea algo muy imposible, un familiar muy enfermo, nuestro hijo esté muy enfermo, la esposa, el esposo, qué sé yo. Pero por eso existe una tecnología que Dios nos ha dejado que surgiera, que haya cambios en nuestra vida. Hermano, mira, sabes que no puedo ir reunirme en esta ocasión. Discúlpame, tengo enfermo, me sucedió esto o aquello. No, hermano, está bien, o hermano, vamos a orar por ti, no hay problema. Nosotros entendemos eso. Pero cuando una persona por negligencia realmente no quiere venir, la pregunta ¿es salva la persona? Su forma de administrar su hogar para poder entender la palabra de Dios, si es salva la persona. El desorden que pueda haber en su hogar habla mucho de cada uno de nosotros. Si tu casa es ordenada, habla mucho de ti. Porque la palabra de Dios persevera en los corazones de cada uno de nosotros. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que sobrevino temor. Debe de haber temor entre todos nosotros. ¿Tú no le tienes temor a Dios? Tú le tienes más temor al diablo, te puedo asegurar. Porque si te dicen a ti, mira, si das vuelta ahí, el diablo está allá de aquel lado. ¿Tú qué haces? Agarras y te das la vuelta, porque yo no paso por esa esquina. Pero si te dicen, mira, allá está el Señor, nuestro Señor Jesucristo está en esa esquina, pero acá en esta otra esquina, ¿sabes qué? Están dando los papeles ya para que tú ya estés aquí legal. ¿A dónde le vas a correr? ¿A dónde vas a estar tú? ¿Vas a despreciar al Señor por unos papeles que a fin de cuentas nuestra vida es pasajera aquí? Amén, aleluya.
Gloria a Cristo. No hay temor en la vida del ser humano realmente. No hay temor. Vámonos a 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 7. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra de Dios: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad que lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho, ¿verdad? Wow, no hay admisión de cohecho, no hay excepción de personas. Tú podrás decir: es que yo no sé leer. No tienes excusa, pero escuchas. Tú podrás decir: es que no puedo ver, pero sigues escuchando. O a lo mejor dices: es que no escucho, pero sabes leer. No hay excepción de persona. Dice pues: con vosotros, sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿No le tienes temor a Dios? Por eso vuelves al pecado, porque no hay temor en tu corazón a Dios, a su palabra. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué crees que a veces hay personas que nos critican a nosotros allá afuera? Dicen: mira, los hermanos ni siquiera están en su casa, parece que no tienen nada que hacer. Yo te puedo asegurar que yo tengo muchas cosas que hacer, pero yo, como te estoy diciendo, tenemos que redimir nuestro tiempo. Nosotros somos administradores de nuestro tiempo. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánto tiempo te llevas de tu trabajo a tu casa? ¿Cuánto tiempo te llevas para descansar? Una comidita, te bañas. Tú puedes hacer de tu tiempo lo que tú quieras, pero desgraciadamente dentro de ese tiempo que nosotros tenemos, que podemos hacer lo que querramos, no le damos el tiempo al Señor. Y como si nosotros no le damos el tiempo, nosotros no vamos a poder vender propiedades, ¿sí? En el verso 45 dice que vendía propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Tú tienes necesidad? Yo tengo necesidad. ¿Tú tienes bienes? Yo tengo bienes. ¿Tú tienes bienes materiales y bienes intelectuales? Pero tú no quieres repartir ninguno de los dos. Dios nos hizo a nosotros inteligentes, sabios, y mucho aún más sabios dentro de la palabra de Dios. Porque si tú no tuvieses la sabiduría, ¿reconocerías a tu hijo? ¿Reconocerías a que es tu esposa? ¿Reconocerías quiénes son tus padres? Te voy a hacer una comparación. Un animal, si lo pones junto con otro animal que no es su mamá, se va. Pero nosotros Dios nos ha dado tanta sabiduría que si a tu hijo, un chiquitito que apenas está caminando, se lo quiere llevar otro, no se va. Nosotros decimos: es huraño. Dios nos ha hecho a nosotros sabios desde el principio. Adán y Eva, Adán le puso el nombre a todos los animales, le puso el nombre a todas las plantas, a todos los árboles, y estaba demostrando la sabiduría que Dios le había dado.
Tú y yo tenemos sabiduría material en nuestra cabeza, pero esa sabiduría nosotros la despreciamos porque se nos hace tedioso leer la palabra de Dios. Son muchas letras. Se nos hace tedioso plenamente convivir con los demás, porque sí o no, Adán y Eva en el principio tenían una relación directa ¿con quién? Con Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes una relación con Dios? Nosotros la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la tenemos. Y le damos toda la gloria y honra al Señor, porque toda aquella persona que está dentro de este marco empieza a dar, a repartir lo que tiene. Por eso yo te hablo de las dos formas en que Dios nos ha bendecido: de la forma intelectual y de la forma material. La material nos duele mucho, nosotros no queremos dar, y disculpa que yo te hable de dinero, diezmos y ofrendas no queremos dar. Pero yo te voy a decir una cosa: vemos a una persona que está pidiendo limosna en una entrada o algo así, tú agarras y le das, pero no le das realmente de tu necesidad, sino de lo que te sobra. Y muchas veces es lo que hacemos nosotros, damos de lo que sobra. Entonces el Señor no está en nuestro corazón, no hay nada. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, sí, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que estaban perseverando. ¿Por qué crees que tú y yo hacemos células, llevamos células a las casas? Para perseverar unánimes, no para molestar a los hermanos. Mira, aquí vienen los hermanos otra vez. Ay, la célula. O muchas veces, sí, quiero que vengan, pero pues, al mismo tiempo como, pues bueno, ya ni modo, ya me dijo, me tocó. Mira, hermano, muchas veces nosotros pensamos que es porque a veces en las células se da algo. Yo te voy a decir algo: no es que uno vaya por algo, sino por lo que tú vayas a recibir de la persona que te va a dar la palabra de Dios. Ese es el pan nuestro que llevamos a cada hogar, para edificarte, para levantarte. A lo mejor en ese momento tú estás caído, a lo mejor en ese momento tú estás atribulado, a lo mejor en ese momento tú necesitas de Dios. Y muchas veces cuando llega una célula a tu hogar, es cuando entonces te levanta el ánimo y tú dices: sí, Señor, es cierto lo que ha dicho, tú me estás hablando en este momento, porque yo sé, Señor, que tú eres real, así como el aire, que yo no puedo ver, pero lo puedo sentir. Yo sé que tu presencia está conmigo. ¿Por qué? Porque tú eres grande, Señor, y en mi corazón tú estás viviendo, y tu Espíritu Santo está conmigo, y si tú estás conmigo, yo estoy contigo. No nos avergoncemos, hermanos. No nos avergoncemos de nada. Lo que únicamente nosotros queremos, los verdaderos convertidos, es que tú recibas la palabra, que la asimiles, que la entiendas. Por eso dice aquí que perseverando unánimes cada día en el templo, ¿sí? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Por eso nosotros nos reunimos, por eso hacemos esas células, para la gloria de Dios. Y quizás tú te preguntarás: bueno, ¿por qué? Vámonos a Mateo capítulo 10. Cuando tú aceptas una célula en tu casa, ve lo que dijo Jesucristo. Dice, capítulo 10, San Mateo, capítulo 10, verso 5. Al 13. Fíjate bien, la persona que acepta una célula en su casa, que la acepta de corazón, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de borbón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Cuando entramos nosotros a tu casa, ¿qué te decimos? Dios te bendiga. ¿Ok? Dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá, ¿sobre quién? Sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros aceptemos una célula de corazón? Ya lo demás es segundo término. Ya lo demás no importa. Recibe la palabra, recibe el pan, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. O sea, que le entiendas, que pongas atención a todo ello. Amén, aleluya. Vamos al último verso, verso 47. Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solamente las personas que debían de ser salvos son las que Dios ha estado añadiendo al lugar de congregaciones, al lugar de las células, que han estado perseverando en su palabra. Solamente ellos son, ¿sí?, los que Dios ha traído a ese lugar. Amén, si tú no eres aleluya. perseverante, debes de pensar realmente si tu llamado fue de Dios o fue del famoso ángel de luz que te está engañando. Porque el que persevera fue llamado, ¿por quién? Por Dios, para ser ¿qué? Salvo. Si tú no perseveras en la palabra de Dios, no hay salvación en ti. Por eso dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tan importante es que tú sepas que tienes la salvación tan cerca en tu corazón, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? La unanimidad primeramente debe consistir en alabar a Dios. Por eso nosotros alabamos aquí. Cuando abrimos el servicio, ¿qué estamos haciendo? Alabando a nuestro Señor. Para tener el favor de todo el pueblo. ¿Sabes qué? Ahora ya conocen que nosotros estamos aquí, inclusive los americanos que están aquí, ellos están contentos de que hay un lugar de adoración. Nosotros al principio como que teníamos un poquito de miedo, porque decíamos, bueno, es que no sabemos qué vaya a pasar. Muchas veces somos hispanos, somos latinos, mejor dicho, porque los hispanos son de España. Nosotros somos latinos, ¿sí? Y a veces, pues muchas veces no quieren a los latinos, porque nos tienen en un concepto sumamente deplorable. Sí, perdón, tengo que secar la garganta ya. Sí, sí. Y entonces imagínate, pero le damos la gloria a Dios, que ellos saben que estamos aquí. Le damos la gloria a Dios que un americano nos prestó este lugar, y le damos la bendición por parte de nuestro Señor a esta familia que nos ha estado apoyando sin ninguna condición. Gracias a ustedes también, porque han venido. Gracias al Señor, porque ha tocado su corazón. Y para este momento que ustedes puedan entender que solamente el Señor puede añadir a la iglesia los que deberían de ser salvos. Amén, aleluya. Si no perseveramos en las promesas del Señor, o sea, eso ya estaba declarado de antemano. Porque el que alaba a Dios está lleno de gozo por la salvación otorgada del amor de Cristo. Y para terminar, hermanos, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí vamos a terminar. Primera, Sí. el capítulo Capítulo 7 al 9.
Digo, capítulo 4, versos 7 al 9. Pueden pararse, hermanos, por favor. Ahí vamos a terminar. Vean lo glorioso que es nuestro Señor cuando nos llama. Vean la suculente delicia que es el Señor en los corazones cuando nosotros abrimos realmente nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el verso 7, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Amén. Amén. Hermanos, por eso nosotros nos reunimos, para amarnos nosotros en ese amor fraternal que dice la palabra. Yo te invito, hermano, a que si tú has creído en la palabra de Dios, puedas ser reconciliado con Él, puedas aceptar en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres pasar a orar, si tú quieres decir algo, adelante, hermano. Si tú quieres aceptar a nuestro Señor, yo te invito a que oremos y a que estemos cada día más cerca del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Bendito seas tú hoy, por siempre y para siempre. Que se haya escuchado tu palabra, Señor, y no la mía, porque tú eres grandioso y maravilloso, mi Señor. Digno eres tú, Padre, digno eres tú por siempre y para siempre, porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Padre. Límpianos, protégenos, redímenos, Señor, en tu presencia, Padre glorioso. Quédate con nosotros, Padre. Ven, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Condúcenos, Señor, por ese camino, Señor, que debemos de llegar hasta ti, hasta tu santo templo, Cristo Jesús. Quédate con mis hermanos, con cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, a todos aquellos que te aman, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, o si quieres oír de mí. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí.
Gloria a Dios, Cristo vive. Dios les bendiga, hermanos. El capítulo que nos está desarrollando es acerca de la vida de los primeros cristianos, cómo los primeros cristianos podían convivir en unidad, cómo ellos podían perseverar. Y la verdad es que una persona cuando persevera en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra de Dios, esa persona se puede discipular y esa persona puede servir a nuestro Señor. Y es que lo que Dios quiere es que le sirvamos, ¿verdad? No solamente que digamos, pues no, soy cristiano. No, Dios quiere capacitarte y Dios quiere enviarte para que tú también les hables a otras gentes. Otras gentes están esperando que tú les hables de Cristo. Otra gente necesita el pan, la palabra de Dios. Pero es necesario que tú perseveres, que tú estés. Si tú estás y perseveras, mire, todas las cosas son así. Todo lo que uno quiere tiene que perseverar, perseverar, perseverar. Para vamos al trabajo, nosotros andamos perseverando a las 8 horas porque hay que perseverar. Gloria a Dios. Gracias. Y así, para tú quieres comprarte un carro, tú perseveras a comprarte un carro, y juntas la feria, lo entierras en no sé dónde, en un hoyo, pero ahí agarras todo, ¿no? Y después compras el carro, Y así, pues quieres una casa, pues también tienes que echarle ganas. Amén, gloria a ¿Verdad? Dios. Pero también lo espiritual primero fue. Si tú pones a Dios como lo primero en tu vida, el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Mire, lo demás viene por añadidura. Dios va a poner una oferta, va a poner algo y dice, ¿por qué tiene estas cosas? Pero es porque Dios lo ha puesto, porque Dios sabe lo que traigo en la bolsa. Pero sé que Dios me lo ha dado porque he puesto a Dios primero sobre todas las cosas. ¿No? Y el hermano decía, pero ¿qué decía, hermano? Pero no, se ve usted ciertísimamente a que tienen al Señor, ¿no? Mataron al Señor. Si es el Señor de nosotros. Y la gente que se arrepintió, ellos, de verdad, dice que fueron redarguidos en su corazón. Amén, gloria a Dios. Amén. Y su vida cambió. Aleluya. Su vida cambió. Mire, las personas se dieron unidas. Había unidad entre ellos, no había egoísmo, no había diferencia. Algunos tenían otras capacidades, tenían otras. A lo mejor eran de diferentes intelectos, diferentes posiciones económicas, social, qué sé yo. Pero ellos eran personas que eran unidas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo que trae a una persona es la unidad dentro de la misma gente y la congregación. Los ricos vendían sus propiedades para ayudar a los pobres. ¿Verdad? Había hermanos pobres, pero Dios tocaba gente de dinero. Y esa gente que se convertía decía, bueno, el hermano no tiene ni dónde costar su cabeza, pues le vamos a regalar. Imagínense, ese tiempo Roma estaba encima de los cristianos y le quitaban sus propiedades. Entonces la gente venía y dice, bueno, ¿qué tal? Se salvaba una persona y dice, no, pues el hermano aquel lo tiene sin nada. Y como gente se convirtió de Roma. Y los romanos tenían el poder de alguna manera en ese tiempo en Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces imagínense cómo estaba la cosa. Pero mire que había en ellos, el poder y los milagros había en los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Las personas que fueron enseñados por nuestro Señor. Y es que Dios pone a personas para enseñarle. Ellos perseveraban con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían la palabra. Estuvieron con Jesús, fueron discipulados y ellos pudieron recibir el mensaje. Y es lo que tú quieres. Por eso es que hay un líder, o sea, una persona que pueda ayudarte a lidiar tu problema, tus situaciones, para que te des cuenta cómo tú puedes salir, cómo que tú puedes avanzar, cómo puedes tratar un problema, porque las personas que están, Dios las ha puesto. Entonces, Dios quiere así. Pedro se levantó en el poder del Espíritu, que Dios se levante en usted, hable por usted. Eso no es cualquiera, ¿verdad? Pero, mire, el Pedrito ese que usted ve, primero era bien desobediente. Pero vimos al Pedro bien terrible después. Su vida cambió de Pedro. Ya nunca más vemos que cometió un error. No vemos que él se equivocaba. No vemos ya después que él volvió a negar o maldecir. Esa es la vida de los primeros cristianos. Es una señal, hermano. Y tú conoces al Señor, o quieres al Señor, de verdad. Nosotros, si tú abres tu hogar, damos gracias a Dios por doña Juana. Hemos estado compartiendo. La hermana que está ahí es Juana y su esposo Benito, que yo comparto la célula después 2 domingos. Yo salgo a llevar la palabra allá. Termino mi servicio aquí y salgo allá. Y damos gracias a Mari por su esposo que está aquí. Gloria a Dios, Los Cristo hermanos que están vive. con nosotros. Por Héctor, que Gloria a Dios, también nos él salva. conocía al Señor. Aleluya. Y está aquí. Amén. Y es que Dios no hace excepción de ser hermano en la palabra de Dios. Dios quiere que la gente se salve. Estamos en un mundo perverso, pero no importa. Podemos nosotros vencer al mundo porque el que está con nosotros es más grande que el que Amén, está en el mundo. aleluya. Amén. ¿Me entiendes? Estamos con el grande, no estamos con el pequeño. ¿Ves? Nosotros lo minimizamos a Dios. Dios no es un Dios así pequeño. Un Dios tan grande. Y mire cómo de alguna manera nos ve a nosotros y nos trae a su reino. Un Dios tan grande pensando en otro que el mundo no existe.
Es como un punto diminutivo que es el mundo, pero mire cómo es nuestro Dios de grande, que hizo el universo y se digna mirarnos a nosotros, pecadores, Amén, aleluya. salvados por gracia, no por méritos. Amén. Amén. Entonces le damos gracias a Dios, hermano. El día, yo quiero pedirle esto rápidamente, ya estoy terminando unos minutos nada más de uno. El día 8 de mayo